Proyecto Looking Glass. La máquina del tiempo secreta que permite ver futuros alternativos. Imaginen por un momento que existe una tecnología tan avanzada y peligrosa que solo un puñado de personas en el planeta tiene acceso a ella. Una máquina capaz de mirar a través del velo del tiempo, mostrando no solo lo que sucederá, sino todos los futuros posibles que pueden existir. Esta no es ciencia ficción. Según whistleblowers e investigadores de todo el mundo, esta tecnología existe y ha sido utilizada durante décadas por los poderes ocultos que realmente controlan nuestro mundo. Bienvenidos al universo sombrío del proyecto Looking Glass, una de las operaciones más clasificadas y perturbadoras de la historia militar estadounidense, donde la línea entre realidad y posibilidad se disuelve completamente. Nuestro viaje comienza en los años 1960, en laboratorios ultrasecretos esparcidos por Estados Unidos. Mientras el mundo observaba la carrera espacial entre estadounidenses y soviéticos, una carrera mucho más siniestra ocurría en las sombras: la carrera por el control del propio tiempo. El proyecto Looking Glass nació de un descubrimiento accidental durante experimentos con campos electromagnéticos de alta intensidad. Científicos trabajando en proyectos relacionados con el experimento Filadelfia, que ya conocen de nuestro canal, comenzaron a notar anomalías temporales extrañas. Los equipos registraban eventos antes de que siquiera ocurrieran. Las partículas subatómicas parecían saber qué camino tomar antes de que las condiciones experimentales fueran establecidas. Dr. Dan Burish, un microbiólogo que afirma haber trabajado directamente con la tecnología Looking Glass, reveló detalles perturbadores sobre cómo todo comenzó. Según Burish, la tecnología fue desarrollada a través de ingeniería inversa de artefactos extraterrestres recuperados en Roswell y otros sitios de accidentes. Los seres que pilotaban estas naves no solo viajaban a través del espacio, sino a través del tiempo, y sus dispositivos contenían los secretos para manipular la propia estructura de la realidad. El descubrimiento más impactante fue que estos seres no eran visitantes de otros planetas, sino versiones futuras de la humanidad, viajando de vuelta en el tiempo para intentar alterar eventos que llevarían a su propia extinción. Habían visto el fin de todo, y estaban desesperadamente tratando de reescribir la historia. El dispositivo Looking Glass, según lo descrito por infiltrados, es una tecnología que desafía nuestra comprensión actual de la física. Imaginen un anillo metálico gigantesco, de aproximadamente 10 metros de diámetro, suspendido horizontalmente en una cámara blindada. Este anillo está compuesto por una aleación desconocida, posiblemente de origen extraterrestre, capaz de doblar el espacio-tiempo cuando se somete a campos electromagnéticos específicos. Cuando se activa, el dispositivo crea lo que los técnicos llaman una ventana temporal, una distorsión en el tejido de la realidad que permite observar diferentes líneas temporales. Pero aquí está el aspecto más perturbador. El Looking Glass no muestra solo un futuro posible, sino múltiples realidades simultáneas, cada una representando diferentes decisiones y eventos que pueden ocurrir. Los operadores de la máquina, todos con autorización de seguridad ultrasecreta, pueden enfocarse en periodos específicos del futuro, días, meses, años o incluso décadas adelante. Observan a través de una especie de pantalla holográfica que materializa imágenes tridimensionales de los eventos futuros. Pero hay un precio terrible por este conocimiento. Cuanto más lejos en el futuro miran, más inestable se vuelve la propia realidad alrededor del dispositivo. Los whistleblowers relatan que sesiones prolongadas del Looking Glass causan efectos secundarios devastadores. Los operadores desarrollan una condición llamada fragmentación temporal. Sus mentes comienzan a existir simultáneamente en múltiples líneas de tiempo. Pierden la capacidad de distinguir entre presente, pasado y futuro, viviendo en un estado de confusión cronológica permanente. Lo que hace al proyecto Looking Glass verdaderamente siniestro no son solo sus capacidades técnicas, sino cómo esta tecnología ha sido utilizada para manipular eventos mundiales. Según fuentes internas, todas las grandes decisiones geopolíticas de los últimos 50 años fueron tomadas basándose en información obtenida a través del Looking Glass. La guerra de Vietnam, la caída de la Unión Soviética,
Los ataques del 11 de septiembre, la crisis financiera de 2008, la pandemia de COVID-19, todos estos eventos fueron predichos a través de la máquina del tiempo. Pero aquí está la parte más perturbadora. En muchos casos, los controladores del Looking Glass no solo predijeron estos eventos, sino que los orquestaron deliberadamente porque vieron que estas tragedias llevarían a resultados que favorecían sus planes a largo plazo. Dan Burish reveló que existe un consejo ultrasecreto conocido como Comité de los 300, que toma decisiones basadas exclusivamente en información del Looking Glass. Este grupo, compuesto por industriales, políticos y militares de alto rango, literalmente escribe el futuro de la humanidad basándose en lo que ven a través de la máquina. Saben exactamente cuándo ciertas tecnologías serán descubiertas, cuándo líderes mundiales morirán, cuándo guerras comenzarán y terminarán. Más aterrador aún es el concepto de convergencia temporal que los operadores descubrieron. Según sus observaciones, todas las líneas temporales futuras comienzan a converger en un punto específico, el año 2030. No importa qué decisiones tome la humanidad, todos los futuros posibles parecen llevar al mismo evento catastrófico en esta fecha. Los detalles exactos de este evento están clasificados al más alto nivel, pero fragmentos de información sugieren una transformación radical de la conciencia humana o una catástrofe de proporciones planetarias. Lo que pocos saben es que el proyecto Looking Glass no es único. Según infiltrados, al menos 6 otras naciones han desarrollado tecnologías similares: Rusia, China, Reino Unido, Israel, Francia y, sorprendentemente, el Vaticano. Esto ha creado una situación sin precedentes en la historia, una guerra temporal secreta donde diferentes facciones intentan manipular el futuro para sus propios beneficios. Esta guerra no se libra con armas convencionales, sino a través de la manipulación cuidadosa de eventos en el presente para alterar resultados futuros. Cada facción usa su versión del Looking Glass para intentar superar a las otras, creando paradojas temporales y anomalías que comienzan a afectar la propia estructura de la realidad. Testigos relatan que ciertas áreas del planeta están experimentando distorsiones temporales, donde el pasado, presente y futuro se mezclan. Personas reportan memorias de eventos que nunca ocurrieron o recuerdos súbitos de versiones alternativas de sus propias vidas. Estos pueden ser efectos secundarios de la guerra temporal que se está librando sobre nuestras cabezas. El físico teórico Dr. Ronald Mallet, especialista en viaje en el tiempo, admitió en entrevistas que las ecuaciones para viaje temporal son teóricamente posibles, pero advirtió sobre los peligros catastróficos de intentar implementarlas. Sus declaraciones adquieren un significado siniestro a la luz de las revelaciones sobre el Looking Glass. Dr. Dan Burish permanece como la fuente más detallada sobre el funcionamiento interno del proyecto Looking Glass. Ex microbiólogo con autorización de seguridad Q y cósmica, Burish afirma haber trabajado directamente con la tecnología en instalaciones subterráneas ultrasecretas. Según Burish, fue reclutado para el proyecto después de demostrar habilidades excepcionales en biología temporal, el estudio de cómo los organismos vivos son afectados por distorsiones temporales. Su trabajo involucraba estudiar los efectos biológicos de la exposición al Looking Glass, tanto en operadores humanos como en formas de vida extraterrestres. Las revelaciones más impactantes de Burish incluyen la existencia de seres temporales, entidades que existen simultáneamente en múltiples líneas de tiempo. Estos seres, que él llama P45CS, son aparentemente versiones futuras de la humanidad que desarrollaron la capacidad de viajar libremente a través del tiempo. Sirven como consejeros para los operadores del Looking Glass, alertando sobre las consecuencias de ciertas acciones. Burish también reveló la existencia de Stargate artificiales, portales que permiten no solo viaje a través del espacio, sino a través de diferentes dimensiones temporales. Estos portales están conectados al sistema Looking Glass y permiten que los operadores no solo observen el futuro, sino que físicamente viajen a diferentes puntos en el tiempo. Una de las revelaciones más perturbadoras del proyecto Looking Glass es el fenómeno conocido como convergencia de 2030.
Independientemente de qué variables los operadores introduzcan en sus observaciones, todas las líneas temporales parecen converger hacia eventos específicos que ocurrirán entre 2030 y 2033. Fragmentos de información sugieren que esta convergencia está relacionada con una transformación fundamental de la conciencia humana. Algunos infiltrados creen que será un evento de ascensión donde la humanidad desarrollará habilidades psíquicas avanzadas. Otros temen que sea una catástrofe que resultará en la extinción de la civilización actual. El timing de esta convergencia no es coincidencia, corresponde exactamente a las metas establecidas por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y al gran reseteo propuesto por el Foro Económico Mundial. Los críticos argumentan que estas iniciativas no son planes políticos convencionales, sino preparaciones para eventos que las élites ya saben que van a suceder a través del Looking Glass. Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, ha hecho declaraciones que adquieren un significado siniestro en este contexto. No tendrán nada y serán felices. Y la cuarta revolución industrial no solo cambiará lo que hacemos, sino quiénes somos. ¿Cómo puede tener tanta certeza sobre el futuro de la humanidad a menos que tenga acceso a información que el resto de nosotros no poseemos? El uso continuo de la tecnología Looking Glass ha creado consecuencias imprevistas que están comenzando a manifestarse en nuestra realidad. Físicos cuánticos observan anomalías crecientes en el comportamiento de partículas subatómicas, como si la propia estructura de la realidad estuviera siendo corrompida. Astrónomos reportan fenómenos temporales extraños, eventos astronómicos que parecen ocurrir antes de que sus causas sean observadas, estrellas que aparecen en posiciones donde no deberían estar basado en sus velocidades conocidas, y señales de radio del espacio que parecen contener información sobre eventos futuros de la Tierra. En biología, científicos notan mutaciones genéticas inexplicables en varias especies, particularmente en áreas cercanas a instalaciones militares clasificadas. Estas mutaciones siguen patrones que sugieren que los organismos se están adaptando a condiciones ambientales que aún no existen. La propia experiencia humana está siendo afectada. Fenómenos como déjà vu se están volviendo más comunes, e investigaciones muestran que más personas reportan sueños precognitivos, sueños que se vuelven realidad días o semanas después. Psicólogos observan un aumento en casos de síndrome de desplazamiento temporal, donde pacientes sienten que están viviendo en la línea temporal equivocada. No todos dentro de los proyectos clasificados están de acuerdo con el uso de la tecnología Looking Glass. Una resistencia interna comenzó a formarse, compuesta por científicos, militares y funcionarios gubernamentales que creen que la humanidad tiene el derecho de conocer su propio futuro. Además de Dan Burish, otros whistleblowers han comenzado a emerger. Bob Lazar, quien trabajó en el Área 51, confirmó la existencia de tecnologías de manipulación temporal. Phil Schneider, antes de su muerte misteriosa, mencionó proyectos gubernamentales involucrando tecnología temporal avanzada. David Wilcock y Corey Goode han expuesto detalles sobre programas espaciales secretos que incluyen capacidades de viaje en el tiempo. Estos whistleblowers enfrentan consecuencias severas. Muchos reportan persecución, intentos de asesinato y campañas de descrédito orquestadas por agencias gubernamentales. Algunos simplemente desaparecen. El mensaje es claro. El conocimiento sobre el Looking Glass debe permanecer secreto a cualquier costo. Si las revelaciones sobre el proyecto Looking Glass son verdaderas, vivimos en una realidad fundamentalmente diferente de la que imaginamos. Nuestro futuro no está siendo moldeado por nuestras decisiones colectivas, sino por un pequeño grupo de individuos que tiene acceso a conocimiento temporal avanzado. La convergencia de 2030 se acerca rápidamente y señales de su llegada están por todas partes. El aumento en la inestabilidad geopolítica, los cambios climáticos acelerados, el desarrollo de inteligencia artificial y las transformaciones sociales radicales pueden todos ser preparaciones para el evento que las élites ya saben que está llegando.
Pero tal vez el aspecto más perturbador sea la posibilidad de que nuestra propia percepción de la realidad esté siendo manipulada. Si grupos poderosos pueden ver el futuro, también pueden prepararnos psicológicamente para aceptar ese futuro como inevitable. Cada película, cada noticia, cada tendencia cultural puede ser parte de un proceso de condicionamiento para prepararnos para lo que está por venir. La única certeza es que nada es como parece. Vivimos en una época donde lo imposible se ha vuelto posible, donde el futuro es conocido pero ocultado, y donde la propia naturaleza del tiempo puede ser una ilusión cuidadosamente construida. El proyecto Looking Glass puede ser la mayor revelación de nuestra era o el mayor engaño. Pero una cosa es cierta: si esta tecnología realmente existe, representa tanto nuestra mayor oportunidad como nuestro mayor peligro. El futuro de la humanidad puede literalmente depender de cómo esta tecnología sea usada y por quién. La pregunta que queda es, en un mundo donde el futuro puede ser visto, ¿aún tenemos libre albedrío? ¿O somos simplemente actores en un guión ya escrito por los maestros del tiempo? El tiempo revelará todas las verdades. Pero hasta entonces, mantengan los ojos abiertos y cuestionen todo. La realidad puede ser mucho más extraña de lo que cualquiera de nosotros imagina.